Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Antonio de Jesús Peñávila, del octavo cuatrimestre, Grupo E, de la Ingeniería Mecatrónica. A continuación, en este video voy a explicar lo que es respectivo a la evidencia de ejemplo de control PI, donde se nos solicita hacer una simulación en el software de Multisim y asimismo realizar el circuito en físico y explicar ambos. Entonces, inicialmente tenemos un circuito base que fue proporcionado por usted para guiarnos en cómo hacer el circuito tanto en la forma física como en el software de Multisim. El funcionamiento de este circuito es que nos tiene que dar el voltaje de entrada, tiene que ser el mismo que el voltaje de salida. Aquí de manera general podemos observar los componentes de este circuito donde podemos observar resistencias, potenciómetros, podemos observar la fuente simétrica, que son respectivos a lo que es eh, los OPAMs, tal cual que es el componente más importante de este circuito. También podemos observar que tenemos nuestro set point, nuestra retroalimentación, que es el feedback, nuestra parte del error, nuestra salida como tal, nuestra entrada, y también, bueno, podemos observar aquí un capacitor y también este potenciómetro está siendo alimentado con una segunda fuente de 5 volts para poder variar lo que es el voltaje de entrada. Ya que tenemos o ya que comprendimos lo que es este circuito va a ser proporcionado por usted, este lo pasamos a una simulación en el software de Multisim y es esta de acá. Ahora, de forma muy general, voy a explicar lo que son o lo que realiza cada componente como tal, ¿no? O la configuración de los OPAMs, más que nada. Bien, inicialmente, pues este es un circuito, como ya se mencionó, es un circuito de sistema de control PI, ya que solamente tenemos la parte proporcional y tenemos la parte integrativa o integradora como tal. Podemos observar los mismos componentes que en el circuito base que usted nos proporcionó, que son las resistencias, el capacitor, los 5 multímetros, el set point, tal cual que sería el potenciómetro, y evidentemente los 4 opamps. Bien, tenemos nuestro primer opamp, el cual tiene una conexión de la parte positiva del OPAM a lo que es tierra, acompañado de su propia resistencia, y hay un puenteo, asimismo a una resistencia de 10 kilos también. Y tenemos igual una retroalimentación y una resistencia que va a la parte pues negativa. Y esta retroalimentación va al último OPAM. Posteriormente tenemos nuestro segundo OPAM, el cual es el OPAM con la configuración o el tipo proporcional, donde este sirve para ajustar como tal los voltajes deseados que deseamos obtener, que sería una forma distinta de decirlo, como las tipo ganancias como tal. Y también tenemos en la parte de abajo nuestro OPAM con la configuración de integrador o nuestra configuración integrativa, donde esto funciona o tiene el objetivo de contrarrestar el voltaje para el siguiente OPAM. Entonces se contrarresta el voltaje y este voltaje de aquí tiene que darse pues de forma negativa. Aquí podemos observar que se hace la conexión a nuestro capacitor de 0.1 microfaradios. Tenemos nuestra parte positiva del OPAM a tierra, la parte negativa va al capacitor y asimismo va a un puenteo de una resistencia. Finalmente tenemos nuestra parte del OPAM, que sería la parte inversora, tengo entendido, me parece, donde en esa parte lo que sucede es que, o el objetivo que tiene, o el funcionamiento que debe cumplir este OPAM, es ajustar el error o minimizarlo para finalmente en la salida obtener el voltaje que deseamos. Entonces, de forma rápida, aquí tenemos la simulación que ya está corriendo, tenemos un voltaje de 5 volts entrando en el primer multímetro, que tenemos aquí los 5 volts. Después el segundo multímetro que es correspondiente a la salida, tenemos esos mismos 5 volts con una variación muy mínima. Y los multímetros, el 3, el 4 y el 5 son respectivos del voltaje que está leyendo de la salida de cada uno de los OPAM. Y pues de la parte integrativa, podemos ver que el voltaje es similar, solamente que en la parte pues negativa o de forma negativa. Ahora bien, nosotros al momento de variar el porcentaje de la capacidad o porcentaje de funcionamiento de nuestro potenciómetro, que es nuestro set point,
podemos observar que aquí, por ejemplo, ya quedó en 2.22 volts. Entonces, en teoría, la salida tendría que ser la misma y efectivamente así lo es. En la entrada tenemos 2.22 volts y en la salida tenemos 2.22 o bueno, 2.224, ¿no? Que la variación es muy, muy mínima. Posteriormente, las demás salidas de los OPAMs tenemos sus respectivos voltajes en milivolts y tenemos la parte negativa de del voltaje como tal en la parte integrativa que es el menos 2.22 y pues podemos comprobar que el circuito funciona correctamente. El circuito, perdón, funciona correctamente. Entonces ahora pasamos con lo que es la explicación del circuito en físico. Para el circuito en físico inicialmente tenemos nuestro multímetro con un voltaje pues, tal cual de cero porque no estamos midiendo nada aún. Tenemos la parte de nuestra fuente de alimentación, bueno, fuente simétrica, que es nuestro cable naranja y nuestro cable blanco. Y tenemos aquí la parte negativa de la fuente de alimentación. Podemos observar los componentes básicos que son los tres potenciómetros, tenemos los OPAMs, las resistencias, el capacitor y pues el cableado o la conexión como tal. Inicialmente se establece un voltaje, se estableció un voltaje de 5 volts aproximados en la parte de la entrada. Entonces, en la parte de la salida tendría que darnos esos mismos 5 volts. Y efectivamente, los 5 volts están presentes, sí dan el resultado de la entrada. Ahora lo que hago es variar un poco el voltaje, lo dejo en 3 volts y estamos en la entrada. Ahora en la salida del circuito o del sistema tendría que dar lo mismo y efectivamente pues da los mismos 3 volts de la entrada. Ahora lo que se hace, bueno, lo que hago es regresar al voltaje de los 5 volts iniciales. Le voy a adelantar un poco. Ahí está, los 5 volts iniciales. Vemos que en la entrada son 5 volts. En la salida tiene que dar 5 volts. Y así es, así los da. Y posteriormente ya teniendo esto, lo que se hace es medir la salida de cada uno de los OPAMs. Tenemos aquí cambié lo que es a milivolts del multímetro. Ahí están los milivolts del multímetro. Ahí tenemos nuestra primera medida en milivolts bueno, nuestra primera medida. Posteriormente obtenemos lo que vendría siendo la segunda, bueno, la siguiente. Le voy a adelantar un poco. Y finalmente tenemos la parte de la parte integrativa o integral, tal cual del circuito, donde se nos otorga el voltaje, pero ahora en su parte negativa, que son los mismos 5 volts que teníamos en la entrada, solamente con una variación mínima. Y pues finalmente la salida nuevamente para ver que realmente nos está dando los 5 volts que teníamos en la entrada y que coinciden con igual la parte negativa tal cual de la parte integrativa del circuito. Y pues esto es todo por la parte del circuito físico. Y una vez ya explicado lo que es la simulación y el circuito en físico, pues esto sería todo por parte de lo que se solicita de la evidencia de ejemplo de control PI, perdón. Ajá, ejemplo de control PI, donde pues ya expliqué lo que es la simulación en multisim y ya se explicó lo que es el circuito, bueno, el funcionamiento y el circuito en físico. Así que esto es todo y pues muchas gracias.